Listo, está grabando la clase. Espero que todo este reformateo y la cosa hayan logrado, me permitan, pues, superar todos los problemas que tenía con el computador, que a veces incluso se cerraba el mismo Teams. Vamos a comenzar entonces. Esta es la clase, la semana 13, la clase 2. Y disculpen el inconveniente de estar comenzando a esta hora. Hoy vamos a hablar, como decía, ya para terminar el... Ya, disculpen, pero es que no estoy familiarizado con esta. Esta es otra versión de OneNote. El tema de hoy es integración por partes. En realidad es un tema bastante corto, pero si no llegara a alcanzar el tiempo, podría recuperar estos casi 40 minutos en otro momento. Bien, integración por partes, como les mostré hace unos días, es relativamente simple. Si uno tiene dos funciones u y b, de R en R, todas las funciones con las que trabajamos en este curso, uno sabe que por las reglas para calcular diferenciales, reglas para calcular diferenciales, esto se siente un poco raro el lápiz, no sé a qué se debe. Déjenme ver si puedo, ya, aquí, ajustar. Sí, estamos. Como les digo, es otra versión de OneNote, entonces no estoy muy familiarizado. Por las reglas para calcular diferenciales, tenemos que el diferencial del producto V es, como sabemos, el diferencial de U por B más U por el diferencial de B. Ya, entonces, si uno integra a ambos lados de esta igualdad, esto lo podemos escribir así, más B de U más U de B. Podemos escribir un poco mejor. Decía, si uno integra a ambos lados de esta igualdad, la integral de un diferencial pues, es la variable. Y por aquí tiene la integral de B con respecto a de U. Y por acá tiene la integral de U con respecto de B. Entonces, del lado izquierdo, como decía, nos queda V. Y del lado derecho nos queda B, la integral de B de U, más la integral de U de B. Si ahora despejamos la integral de U de B, no sigue hacia abajo. Sí sigue. Si ahora despejamos la integral de U de B, nos queda que la integral de U de B es igual a U por B menos la integral de B de U. Y esta es la fórmula para la integración por partes. Integración por partes. Y sirve para integrar un producto de funciones. Se usa para integrar productos
de funciones. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Sí. Sí, es que no estaba muy seguro. Entonces, fíjense, si uno tiene dos funciones f y g, dadas dos funciones ahora f y g, de r en r, mirar algo acá. Ok. Si uno tiene la integral del producto de esas dos funciones, ¿sí? Uno debe escoger una de las dos funciones para que sea u, y entonces la otra función va a ser el diferencial de b junto con el diferencial de x. Y uno debe escoger como db a la que sea más sencilla de integrar. Entonces, supongamos que g mayúscula de x es la integral de g de x con respecto de x. ¿Sí? Es decir, se supone que nosotros sabemos integrar la función g minúscula y que la función f, cuando la derivamos, su derivada simplifica un poco la situación. Digamos, tenemos, si g de x es la integral de g de x, tomamos como db a g de x, y entonces b es g mayúscula de x, y entonces tomamos a f como u, y du es f' por dx. Esto es lo que vamos a hacer. Si hacemos esto, ocurre entonces que la integral de f de x por g de x, si la hacemos por partes, nos va a quedar como u por b, es decir, f pequeña por g grande, ¿sí? F minúscula por g mayúscula, menos la integral de b por du, es decir, menos la integral de g mayúscula por f' de x de x. Si nosotros derivamos, ¿cómo comprobamos nosotros que una integral está bien hecha? Derivamos el resultado y nos debe dar el integrando. Entonces, si nosotros derivamos el lado derecho de este resultado, es decir, si nosotros ahora calculamos la derivada de f pequeña por g de x menos la integral de g de x por f', si calculamos la derivada de una integral, el resultado es el integrando, y por acá vamos a tener f' por g, que es la derivada del producto. Digamos, esta no es la derivada del producto, es el primer término de la derivada del producto, por f por la derivada de g menos g por f'. Entonces, f' por gx se cancela con f' por gx y nos queda f minúscula por g' mayúscula. G' mayúscula es g pequeña. Entonces tenemos que, en efecto, esto es el integrando. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Como decía, este tema es realmente muy sencillo. La única complicación pudiera ser encontrar, de repente, seleccionar U y B. Si seleccionamos mal U y B, nuestra integral, en vez de ser un poco más simple, también se puede complicar. Entonces, veamos un primer ejemplo, como decía.
Queremos calcular la integral de x por coseno de x. Este tipo de integral es la integral más típica que uno calcula usando integración por partes. ¿Cuál es el cambio que vamos a utilizar acá? ¿Cómo vamos a escoger a u y a b? Fíjense que si escogemos a u es excepcionalmente simple porque justamente es de x. E integrar coseno es muy sencillo. Entonces vamos a tomar como de b a coseno de x de x. Si coseno de x es de b, entonces b es seno de x. Entonces acá tenemos nuestra u y nuestra b. Dado que la integral de u por b, es decir, en este caso, de u por db, perdón, en este caso, x por coseno de x es igual a u por b menos la integral de b por du. ¿Sí? Tenemos que la integral de x coseno x, siendo ux y b seno de x, lo comenzamos como x por seno de x, menos ahora la integral de b, que es seno de x por du, que es de x. Entonces, es x seno de x menos la integral de seno de x. Como, digamos, una especie de toque humorístico y también mnemotécnico, la gente cuando trata de recordar la integración por partes, vamos a resaltar aquí, a ver, quiero resaltar. A ver, como les dije, creo que me tengo que acostumbrar a la versión, pero creo que todavía falta. A ver, aquí está el resaltador. Esto sí está igual. Ok. Decía que la gente para recordar la fórmula de integración por partes muchas veces la memoriza de esta forma. Fíjese que la integral de u de b igual a v menos la integral de b de u. Entonces muchas veces la gente dice que esto se lee como un día vi una vaca vestida de uniforme. Y con el menos y la integral, pues a veces dicen un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. En fin. Como dije, es una especie de truco mnemotécnico que la gente utiliza para recordar la integración por partes. Entonces, la integral, continuamos aquí abajo, era x seno de x menos la integral de seno de x. La integral de menos seno es coseno. Entonces, por aquí nos queda x seno de x más coseno más la constante. Bien, entonces ese es el resultado. Vamos a subrayarlo como vengo haciendo desde hace un tiempo. Pero igual, tengo que acostumbrarme, como decía, a esta versión de OneNote. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Hay algunas integrales que son realmente bastante importantes, que son las integrales de este tipo. En análisis de Fourier son el pan nuestro de cada día. Integrales del tipo f de x por coseno de n
πx sobre L, o del tipo f de x por el seno de n πx sobre L. Y estas integrales se suelen resolver por partes, dependiendo, por supuesto, de la función f. Entonces, un ejemplo, esto quizás lo debería borrar. Un ejemplo de una función de este tipo sería, si uno tiene esta integral, tiene la integral de 2x por el seno de n pi x sobre L. En estos casos el n es entero, de hecho el n es un entero positivo, y el L es un número real también positivo. Bien, entonces para resolver esta integral, vamos a llamarla I. Si la queremos resolver usando integración por partes, debemos hacer el siguiente cambio. Si tomamos como u a 2x, u es 2x, du es una función muy sencilla, porque es 2 de x, ¿no? Y si tomamos como db al seno de n pi x dividido para L, entonces ve que la integral de este, ahí se ve bien el color azul. No, Inge, se ve muy opaco. No se ve bien. Vamos a elegir un azul un poco más claro. Este quizás está un poco más claro, ¿no? Sí, un poco mejor. O quizás debería usar otro color. Como les digo, esto... O quizás puedo simplemente usar fondo blanco y ya. A ver, aquí está azul, sí, que es bastante bueno. El azul que estaba usando antes. Entonces, creo que este azul sirve. Y ahora tengo que... bueno, al menos mientras me familiarizo un poco con esta versión de OneNote, como decía. Este está mejor. Ok, ahí va. Bien, entonces tomamos este cambio. Decimos que u es 2x, de u es 2 de x en consecuencia. De b es seno de n pi x sobre L, de donde b entonces sería, a ver, creo que sería este color. Ok, b entonces, como decía, sería menos L sobre n pi por coseno de n pi x sobre L. Así, nuestra integral ya, disculpen, es que se me perdió la punta del lápiz y claro que es muy fina. Así nuestra integral pasaría a ser, ¿sí? U por b, es decir, por aquí tengo 2x por L sobre n pi por el coseno de n pi x sobre L menos la integral de b por du como
b es negativo, entonces por acá me queda positiva la integral. Y por acá sale 2 sobre L sobre n pi por la integral de coseno de n pi x sobre L, que es b. Por supuesto, b sacando las constantes fuera de la integral por du. Como ya saqué la constante 2, entonces esto es, esto sería dx acá. A ver. A ver si de alguna forma bueno, realmente un poco complicado ubicar dónde está el lápiz, ¿no? Bien, entonces esta integral es menos 2x por L sobre n pi, es un poquito más fácil, por coseno de n pi x sobre L, y si integramos coseno de n pi x sobre L, tenemos el resultado, tenemos como resultado a, pongo 2L sobre n pi, L sobre n pi por el seno de n pi x sobre L más c. Entonces, por acá vamos a tener 2 por menos x L sobre n pi por coseno de n pi x sobre L más L cuadrado sobre n cuadrado pi cuadrado por seno de n pi x sobre L más c. Colchete más c. Y ese es el resultado de esta integral calculándola por partes. Bien. Estas integrales, como decía, este tipo de integrales que tengo acá, f de x por coseno de n pi x sobre L y f de x por seno de n pi x sobre L, siendo n un entero positivo y L un número real que sí va a estar fijo, son las integrales que uno utiliza para calcular los coeficientes de Fourier cuando hace la expansión de Fourier de una función periódica y continua por tramos. La integración por partes también es útil para calcular algunas integrales de funciones como, por ejemplo, logaritmo. Hay bastantes integrales que no conocemos bastantes funciones que no conocemos su integral, que las sabemos derivar, como logaritmo y las inversas trigonométricas, que las sabemos derivar, pero no las sabemos trigonométricas, no me sirve. Son algo con el inversas trigonométricas.
es el mismo lápiz y es la misma tabla, todo, pero con el cambio en la versión del software estoy un poco perdido. La acabo de instalar prácticamente. Entonces, estas funciones tienen en común que nosotros sabemos derivarlas, pero no sabemos integrarlas. ¿Cómo podemos aprovechar la integración por partes para calcular integrales de estas funciones? Bueno, fíjense en la función logaritmo de x. Dado que no sabemos cómo integrar logaritmo todavía, está bastante claro que nuestras escogencias de u y de b están algo limitadas. Entonces, tenemos que escoger como u al logaritmo de x. Ya, déjenme escribir esto más oscuro. Okay. Esto puede ser. Están bastante limitadas, como decía, nuestras opciones para escoger u y b. Si escogemos a u como logaritmo de x, du va a ser 1 sobre x por dx, ¿no? Y como db, pues no tenemos más remedio que escoger a dx, lo cual hace que b sea igual a x. Así que la integral del logaritmo es u por b, es decir, x por logaritmo de x menos la integral de b por du. B por du es x, que es b, por du, que es dx sobre x. Entonces, como x se cancela con x, esto es x por el logaritmo natural de x menos la integral de 1. La integral de 1 es x. Entonces, la integral es x logaritmo de x menos x, por supuesto, más c. Es decir, que esta integral es x por logaritmo de x menos 1 más la constante c. Así es como podemos integrar logaritmo natural. Otro ejemplo sería la integración de arcotangente, como les dije. Para logaritmo y las trigonométricas inversas, la integración por partes es bastante útil, porque fíjense, si ahora uno quiere integrar, y he debido ponerle i porque más abajo se i. Si uno quiere calcular la integral de arctangente de x, pues tiene el mismo problema que tiene con logaritmo. Uno sabe derivar arctangente, ¿sí? Pero uno no sabe integrar arctangente. Así que, a ver, espera un momento, por aquí estaba viendo que hay un mensaje por acá por Teams. Ah, mire, dice, póngase otra DJ. A ver, en la grabación se ha iniciado, sí. Sí, estamos grabando, ¿cierto? Bien, entonces, como nosotros sabemos derivar arcotangente, vamos a tomar como u a arcotangente de x, justamente. Tomamos como u arcotangente, lo cual hace que du sea dx sobre 1 más x cuadrado. Y tomamos como db a dx, no nos queda otra escogencia, lo cual hace que b sea igual a x. Así que con estas escogencias de u y b, nuestra integral es u por b, es decir, x por arctangente de x, menos la integral de b por du. B es x, du es
de x sobre 1 más x cuadrado. Entonces nos queda x sobre 1 más x cuadrado. Yo no estoy pidiéndoles que participen en esta clase porque como tuve retraso por el inconveniente con el computador, quiero ir más o menos rápido. Esta última integral que tengo acá, x sobre 1 más x cuadrado, evidentemente la podemos resolver por sustitución. ¿Qué tipo de sustitución? Bueno, nosotros vamos a suponer, vamos a hacer este cambio, pero lo vamos a hacer mentalmente. Vamos a poner t igual a 1 más x cuadrado. Si ponemos t igual a 1 más x cuadrado, de t es 2x de x. Entonces, x de x es justamente un medio de t. Vamos a poner aquí de t sobre 2. Entonces, esta integral que es menos x sobre 1 más x cuadrado es un medio por logaritmo natural de t. Por acá tenemos entonces x por arco tangente de x menos un medio por el logaritmo natural de 1 más x cuadrado. Puedo prescindir de los valores absolutos porque 1 más x cuadrado es positivo. Entonces acá finalmente tengo que esto es x por arctangente de x, arctangente de x, menos el logaritmo de la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. Incluso podría escribir esto como x por arcotangente de x más el logaritmo de 1 sobre la raíz de 1 más x cuadrado, pero me parece que ya es complicar mucho la cosa. Entonces, esto era menos, me queda un menos aquí afuera, no está bien. Queda con signo menos. Y esta entonces es la integral de arcotangente de x. Igualmente uno podría utilizar integración por partes para calcular la integral de, por ejemplo, arcseno. Arcseno de x. A ver, aquí se me olvida subrayar como he venido haciendo. A ver, esto aquí. Se me olvidó subrayar los resultados como he venido haciéndolo. Pero encuentro que esto puede ser bastante útil para ustedes cuando estén revisando los apuntes. Entonces, por eso me gusta subrayar los resultados de los ejercicios. A ver, aquí, ok. Está mejor. Subrayamos acá. Y a ver, ya más arriba ya estaba subrayado. Bien, entonces la integral de arcseno de x. De nuevo, arcseno lo sabemos derivar, pero no conocemos su integral. Entonces, por ese motivo vamos a escoger como u a arcseno. Si escogemos como u a arcseno, du es de x por la derivada de arcseno. La derivada de arcseno es la raíz de 1 menos x cuadrado. Y escogemos como db a dx, lo cual hace que b sea igual a x. Así, la integral es u por b. Entonces tengo x por arcseno de x, y aquí en realidad estoy escribiendo b por u, tanto acá como en las dos anteriores, pero evidentemente
Eso no hace ninguna diferencia por la conmutatividad, pero además de eso, se ve mejor escribir x por al seno de x que escribir al seno de x por x. Digamos que es una decisión más bien estética. Entonces, es u por b, x por al seno de x, integral de b de u, es decir, menos la integral de x sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Aquí podemos usar una sustitución trigonométrica, ciertamente. O podemos hacer lo siguiente. Podemos sustituir t por 1 menos x cuadrado. Entonces, decimos que t es 1 menos x cuadrado. Si t es 1 menos x cuadrado, está claro que dt es menos 2x de x. Entonces, en esta integral tengo, vamos a ver, lo podríamos poner aparte. Vamos a escribir aparte. Sale un poco torcido. X sobre la raíz de 1 menos x cuadrado con esta sustitución, pues pasa a ser menos 1/2 de la integral de dt sobre la raíz de t. Esto es menos 1/2 por, a ver, tengo t a la menos 1/2, si le sumo 1 tengo 1/2, entonces tengo que multiplicar por 2 y me queda raíz de t. Entonces, más c. Entonces, esto es igual a menos raíz de t más c. Restituyendo la variable, pues esto es menos la raíz de 1 menos x cuadrado más c. Y tomando en cuenta que estoy restándola, pues en el resultado final tengo que sumar. Entonces, la integral es x por el arcseno de x más la raíz de 1 menos x cuadrado más la constante de integración. Entonces, la utilidad, vamos a repasar un poco. Vamos a resaltar aquí. La integración por partes no es algo que corresponda usar en absolutamente todas las situaciones, ni por asomo. Hemos estado estudiando otro método, que es el de sustitución, que hemos visto es bastante poderoso, que hay varios procedimientos para integrar por sustitución. Y esencialmente tenemos esos dos métodos, tenemos sustitución y tenemos por partes, pero el método de integración por partes puede ser sumamente conveniente cuando uno tiene un producto de funciones. Por ejemplo, este tipo de producto, x por coseno, x por seno, típicamente se integra por partes. O este otro tipo de productos, f de x por coseno de algún múltiplo de x o f de x por seno de algún múltiplo de x, que son integrales muy importantes en ciertos contextos. Se integran también muchas veces por partes, dependiendo, como dije, de f. Y además hemos visto que nos permiten calcular con relativa facilidad o con facilidad integrales de funciones como logaritmo y las inversas trigonométricas. A veces, cuando uno está usando integración por partes, uno puede necesitar integrar por parte 2 veces. Déjame coger acá. Okay. Uno puede necesitar, como decía, integrar por partes 2 veces. Integración, realidad, integración por
partes varias veces. No puede necesitar usar más de una vez en la resolución de una sola integral la integración por partes. Por ejemplo, ya aquí. Si uno tiene la integral a ver, x al cuadrado por seno de x. Entonces, okay. Si uno tiene la integral de x cuadrado por seno de x. Aquí vamos a escoger como u. Ya, permítame. Vamos a escoger como u a x cuadrado, lo cual implica que du es 2x de x, y vamos a escoger como db a seno de x, de donde b es menos coseno de x. Entonces, con esta elección de u y de b, nuestra integral se escribe de esta forma. Tengo, a ver, ya va. Okay. Bueno, la integral es u por b, es decir, x cuadrado, por coseno de x. Entonces tengo menos x cuadrado por coseno de x, menos la integral de b de u. Como b tiene signo negativo, me queda positivo acá, y tendría coseno de x por 2x de x. Saco el 2, me queda x coseno de x. Como pueden observar, me queda dentro de la integral por partes la integral de una función que uno suele integrar por partes también. Entonces, primero hay que tomar en cuenta que debemos ser consistentes con la escogencia de u y b. Si en la primera integración por partes escogimos a x cuadrado como u, aquí debemos escoger a x como u, de donde du va a ser de x. Y debemos escoger a db como coseno de x, de donde b va a ser seno de x. Entonces, ya va. A ver. Okay. De donde, como decía, ya va. Aquí creo que, bueno, disculpen, pero parece que todavía me tengo que adaptar a ver, ok. Entonces, la integral de x por coseno de x
es u por b, es decir, x por el seno de x menos la integral de b de u. Du es de x, b es seno de x. Se queda seno de x de x. Y acá tengo una integral que sí la hace hacer directamente. Esto es x por el seno de x más el coseno de x, más la constante c. De manera que la integral al final es menos x cuadrado por el coseno de x, más 2 por la integral de x coseno de x, que ha resultado ser x seno de x, más coseno de x. Y este es el resultado. Para obtenerlo tuve que integrar por partes un par de veces. Pero incluso, a ver, incluso, ok, uno puede necesitar a veces integrar más de 2 veces. Por ejemplo, si en vez de x cuadrado tuviera x cubo, posiblemente hubiera tenido por partes 3 veces. Luego, en la integración por partes tenemos algo que vamos a llamar integrales cíclicas. ¿Por qué las voy a llamar integrales cíclicas? Integrales cíclicas. La verdad es que no recuerdo haber visto ese nombre en otro lado. A lo mejor me lo estoy inventando. Pero estas son integrales donde la integral que uno tiene originalmente vuelve a aparecer en alguna parte de la integración por partes. Entonces, a ver. La integral original vuelve a aparecer. Bueno, se supone que... Entonces, fíjense, por ejemplo, en esta integral. La integral de e a la x por seno de x. De nuevo, esta es una integral que uno típicamente va a resolver utilizando integración por partes. Entonces, escoge, aquí es medio indiferente quién se escoja como u y quién se escoja como b, porque ambas elecciones son muy fáciles de derivar y de integrar. Entonces, si uno escoge como u a e a la x, de u va a ser e a la x de x, porque la integral de e a la x es e a la x. Y si uno coge como db a seno de x de x, entonces b desde luego va a ser menos coseno de x. Entonces escribimos nuestra integral con esta escogencia de u y esta escogencia de b. La integral de e a la x por el seno de x va a ser u por b, es decir, e a la x por menos coseno de x. Tengo menos e a la x por coseno de x, menos la integral de b por du, es decir, menos la integral de menos coseno de x por e a la x de x, acá me sale un signo positivo,
Me queda e a la x por coseno de x de x. Esta segunda integral también es una integral que uno haría por partes. Y escogemos u igual a e a la x, de donde du es e a la x de x, y db sería coseno de x de x, por lo que b sería seno de x. Ya me perdonan un momento. Estaba alzando la mano Pazmiño, pero no, yo no había visto. No había visto que lo estaba haciendo. No sé si quería decir algo o preguntar algo. Disculpe. No, Inge, perdón, No, Inge, le perdón, puse por error. por error. Ah, ya. Bueno, no hay problema. Bien, volviendo aquí a la explicación. A ver. Tengo la integral de e a la x por coseno de x, que si la hago por partes, queda como u por b, es decir, e a la x por el seno de x, menos la integral de b de u. La integral de b de u es la integral de seno de x por e a la x de x. Me queda e a la x seno de x de x. Y esta integral es justamente la que tenía en un principio. Entonces, observen que la integral entonces de e a la x seno de x es menos e a la x coseno de x más e a la x por seno de x menos la integral de e a la x por seno de x. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar la integral de e a la x seno de x a ambos lados. Entonces tengo que 2 por la integral de e a la x por seno de x es igual a e a la x por el seno de x menos el coseno de x. Simplemente estoy agrupando. Y acá escribo mi constante de integración. De manera que la integral de e a la x seno de x es e a la x medios por el seno de x menos el coseno de x más la constante seno. Bien. Como ven, acá hemos tenido que integrar por partes dos veces y al hacerlo, ha aparecido de nuevo la integral que estábamos haciendo originalmente, y lo que hemos hecho ha sido pasarla sumando a la parte al lado derecho de la igualdad. Si uno se equivoca y en vez de en esta segunda integral, en vez de tomar u igual a coseno de x, eso lleva a un resultado que no es erróneo, pero es inútil. Como ejercicio quizás sería bueno que lo hicieran. Para integrar e a la x coseno de x en esta, ahora cuando aparece por partes, ustedes agarran y escriben, toman u igual a coseno y toman db igual a e a la x y ya verán qué es lo que ocurre.
Bien, como parte del tema de integración por partes está también las fórmulas de reducción. ¿En qué consiste? Fórmulas de reducción. ¿Qué sería esto? Una fórmula de reducción es una fórmula de este tipo. Una fórmula de reducción es una fórmula del tipo siguiente. Tengo la integral de una función f elevada a la n por alguna función g de x. Si esto lo puedo escribir como alguna función h más la integral de f a la k por g con k estrictamente menor que n, eso es una fórmula de reducción para la integral de f. Uno puede integrar por partes y obtener este tipo de fórmulas. A veces es útil integrar por partes para obtener este tipo de fórmula. Una cosa. Bueno. Déjame buscar algo. Ok. Y 25, ¿no? Sí. Bien. Disculpen la interrupción, pero estaba preguntándome si había conservado un archivo que debía conservar. Bien, entonces, como decía, a veces uno puede usar la integración por partes para obtener fórmulas de reducción. Por ejemplo, si uno quiere obtener una fórmula de reducción para seno a la n de x. Nosotros sabemos integrar seno a la n dependiendo de cómo sea n, si es par, si es impar.
hemos aprendido a hacer esto, pero también podemos calcular una fórmula de reducción para seno a la n de la siguiente manera. Uno escribe seno a la n como seno a la n menos 1 por seno. Obviamente, n en este caso debería ser mayor que 1, porque si no, no tiene ninguna gracia. Entonces lo que vamos a tomar como u a seno a la n menos 1. Decimos que u es seno a la n menos 1 de x, de donde du es n menos 1 por seno a la n menos 2 por coseno de x, que es la derivada de seno. Y vamos a tomar como db a seno de x, de donde b va a ser menos coseno de x. Entonces, si hacemos esto, la integral de seno a la n es u por b, es decir, menos seno a la n menos 1 por coseno, menos b de u. Menos b de u es la integral de menos coseno, b de u, perdón, es la integral de menos coseno por seno a la n menos 1. Entonces acá me va a quedar un signo positivo y acá voy a tener coseno de x por seno a la n u de b. No, no es u de b, disculpe. Es b de u. B de u. Entonces tengo la integral de n menos 1 por seno a la n menos 2 por seno cuadrado de x. Entonces, por supuesto, ese n más 1 lo saco de la integral. Queda menos seno a la n menos 1 de x por coseno de x más n menos 1 por la integral de seno a la n menos 2 por 1 menos seno cuadrado de x. ¿Por qué lo escribo así? Porque ahora aplico la distributiva. Entonces tengo menos seno a la n menos 1 de x por coseno de x más n menos 1 por seno a la n menos 2 menos seno a la n. Y entonces me aparece seno de n otra vez con signo negativo. Así que la paso sumando al lado derecho. Me queda 1 más n menos 1. Aquí tengo n por seno a la n de x de x. Voy a bajarlo un poco porque está muy arriba. Yo tengo n por seno a la n igual a menos seno a la n menos 1 por coseno más n más 1, n menos 1, perdón, n menos 1 por la integral de seno a la n menos 2. Divido ahora todo para n. Tengo que la integral de seno a la n de x es menos 1 sobre n por seno a la n menos 1 por coseno de x más n menos 1 dividido para n por la integral. Este signo de integral quedó muy torcido y pues hay límites. Uno debe procurar escribir de manera que se entienda. Seno a la n menos 2 de x. Entonces, en efecto, estoy logrando una fórmula de reducción porque me está quedando que la integral de seno a la n es una función h,
en este caso menos 1 sobre n por seno a la n menos 1 por coseno, más un múltiplo de seno elevado a una potencia menor estrictamente que n. Bueno, con eso cerramos el tema de la integración por partes. Hay un par de ejemplos que les quería enseñar. El tema de integración por partes es realmente muy corto, ¿no? O sea, hay varias, es simplemente una regla y hay, digamos, algunas aplicaciones, como acabamos de ver, ¿no? Pero realmente es sumamente corto, ya lo demás es cuestión de práctica para identificar a U y a dB. Hay unas integrales que no las vi en el panorama, no vi que estuvieran entre el material, pero pueden ser útiles. Esto entra dentro del campo de las... Son las integrales de Chebyshev. Algunas de las integrales de Chebyshev. En realidad esto se pronuncia Chebyshev. Es una mala transliteración. Debería ser Chebyshev. En fin. ¿Qué integrales son estas? Cuando uno tiene una integral de este tipo. No, aquí que se me pierde el lápiz. Integrales del tipo son integral de x a la m por a más b x a la n a la p, siendo m, n y p números racionales. O sea, hay dos sustituciones bastante ingeniosas, pero que a uno jamás se le ocurriría, dependiendo de lo que dé la suma de m más 1 sobre n. Si m más 1 sobre n, m más 1 sobre n es entero, fíjense, la sustitución que vamos a hacer es esta. Vamos a sustituir a más bx a la n por z a la k, donde k es el denominador de p. P es un número racional. Tiene un denominador, ¿no? Entonces, si m más 1 sobre n es entero, vamos a sustituir a más b por x a la n, que es el argumento de la potencia p, por z a la k. Por supuesto, eso tiene su razón de ser en que z a la k a la p va ahora a ser z elevado a un número entero. Entonces, un ejemplo de esto, ejemplos, es el siguiente. Supongan que ustedes tienen una integral de este tipo. Tienen la raíz cúbica de 1 más raíz cúbica de x. Raíz cuarta, perdón, de x. Dividido para la raíz de x. Entonces, ¿cómo podemos poner esto en la forma que estamos indicando más arriba? Bien, esto es x a la menos 1 medio por 1 más x a la 1 cuarto elevado a la 1 tercio. Entonces, esta es una integral de Chebyshev con m igual a menos 1 medio, n igual a 1 cuarto y p igual a 1 tercio. Si uno suma m más n, m más 1,
y divide para n, pues m más 1 es 1/2. N es 1/4. 1/2 entre 1/4 es 2. Entonces se sustituir 1 más x a la 1/4 por z al cubo. Sí, porque porque 3 es el denominador de P. Entonces de acá tenemos que, de aquí, x a la 1/4 x a la 1/4 es igual a z cubo menos 1, de donde x es z cubo menos 1 a la 4. De acá calculamos por qué cosa tenemos que reemplazar el diferencial de x. El diferencial de x va a ser entonces 4 por z cubo menos 1 por 3z cuadrado de z, es decir, 12 por z cuadrado por z cubo menos 1 por dz. Esto es lo que debemos reemplazar en el lugar del diferencial de x. Así que la integral con estas sustituciones va a quedar de esta forma. Integral va a quedar así. Fíjense, tenía x a la menos 1/2. X es z cubo menos 1 a la 4. Duplicamos. El z cubo menos 1 sería elevado al cubo. No. ¿Por qué? Si elevamos a la 4 nos queda x del lado izquierdo. ¿Sí? Bien, entonces tengo x a la menos 1/2. Si x es z cubo menos 1 a la 4, cuando elevo a la menos 1/2, tengo que multiplicar 4 por menos 1/2, me queda menos 2. Entonces acá me queda z cubo menos 1 a la menos 2. Después tengo 1 más x a la 1/4 a la 1/3, siendo 1 más x a la 1/4 z cubo. Entonces tengo z cubo elevado a la 1/3. Por aquí tengo z. Y voy a multiplicar todo esto por dx, es decir, 12 z cuadrado por z cubo menos 1 dz. Entonces esto es 12 por la integral. Fíjense, por acá tengo z cubo menos 1. Z cubo menos 1 a la menos 2 por z cubo menos 1 por acá. Entonces me queda z cubo menos 1. Y aquí me queda la menos 2. No, esto estaba al cubo, disculpen. Sí, ya sé qué era lo que faltaba, fue que no copié la parte del cubo. Me queda z cubo menos 1 a la menos 2 por z cubo menos 1 al cubo, me queda z cubo menos 1. Se me queda 12 fuera. Z cubo menos 1 por z cubo por z cubo menos 1 por dz. Entonces tengo 12 por la integral de z a la 6 menos z cubo por dz. Es decir, tengo 12 por z a la 7 dividido para 7 menos z a la 4 dividido para 4 más c. En otras palabras, por aquí tengo 12 séptimos de z a la 7 menos 3 por z a la 4 más c. Y si restituimos la variable original,
Z es, como habíamos dicho, la raíz cúbica de 1 más x a la 1/4. Entonces tengo z a la 7. Si restituyo mi variable, me queda 12 séptimos por 1 más x a la 1/4. Es decir, 1 más raíz cuarta de x elevado a la 7 tercios menos 3 por z a la 4, que sería 1 más x más raíz cuarta de x. Vamos a escribir directo en vez de poner el 1/4. Bueno, este era nuevo, pero igual tiene una especie de autocompletación que fastidia bastante cuando lo escribo en número 4. Elevado a 1 tercio más c. Y este sería el resultado. Así que este tipo de sustitución simplifica bastante las cuentas. Profe, Simplifica bastante las integrales. Hay unos 4 Sí. tercios. No le escucho bien. Hay unos 4 tercios, disculpe, profe. 4 tercios. Tengo, sí, z a la 4. Perfecto. Hay un 4. Y bueno, esta es una de las sustituciones que hacemos para calcular integrales de Chebyshev. Hay otro caso todavía, pero no va a dar tiempo de hacerlo. En todo caso, lo puedo hacer el próximo lunes en unos minutos. Tampoco es tan largo, pero sí puede tomar un tiempito. Creo que lo puedo al menos comenzar. Fíjense, vamos a hacerlo. A ver, yo he escrito acá. Ok, caso A. Caso B. El caso B lo tenemos cuando m más 1 sobre n no es entero, pero si le sumamos p, ahora sí es entero. Entonces, en este caso, la sustitución que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a sustituir a por x a la menos n más b por z a la k, donde k es de nuevo el denominador de p. Es un ejemplo. Tenemos la integral de, ya voy a necesitar que sea más largo este símbolo integral. Tenemos la integral de 1 sobre x a la 4 por x a la 4, puede ser x a la 9, por la raíz de 1 más x cuadrado. Entonces en este caso tenemos m igual a menos 4, n igual a 2 y p igual a 1 medio. M más 1 es menos 3, dividido para 2 es menos 3 medios, menos 3 medios más 1 es menos 3 medios más 1 medio es menos 1. Entonces, entero. Entonces hacemos esta sustitución. Sustituimos z al cuadrado. 2 es el denominador de p. Sustituimos z al cuadrado por x a la menos 2 más 1.
de aquí, tenemos que x es igual a z cuadrado menos 1 a la menos 1 medio. Entonces, x cuadrado. Está ya, el lápiz. De aquí tenemos que, voy a hacer un poco más rápido, que x cuadrado es z cuadrado menos 1 a la menos 1. Y tenemos que 1 más x cuadrado es 1 más 1 sobre z cuadrado menos 1. Y además, tenemos de la sustitución que estamos haciendo, que z de z es igual a menos x a la menos 3 de x. Entonces, hacemos las sustituciones dentro de la integral. Primero debemos escribir la integral de una forma conveniente. Originalmente tengo esto, ya va, voy a escribirlo así. Tengo x a la menos 4 por 1 más x al cuadrado a la 1 medio, a la menos 1 medio. 1 más x al cuadrado a la menos 1 medio de x, ¿no? Se lo voy a escribir como x a la menos 1 por 1 más x cuadrado a la menos 1 medio por x a la menos 3 por dx, porque x a la menos 3 es z de z. Así que sustituyendo, obtengo lo siguiente. Obtengo la integral de, no menos por el menos x menos 3. Fíjense, x era z cuadrado menos 1 a la menos 1 medio. Elevo a la menos 1, me queda z cuadrado menos 1 a lo medio. Me queda z cuadrado menos 1 a lo medio. 1 más x cuadrado era 1 más 1 sobre z cuadrado menos 1. Entonces me queda 1 más 1 sobre z cuadrado menos 1 a la menos 1 medio. Ya, yo tenía originalmente a la menos 1 medio casi, a la menos 1 medio. Por menos z de z. No, a ver, este menos ya lo saqué, ¿sí? Me queda z de z. Bien, entonces, aquí tengo z al cuadrado menos 1 a la 1 medio, aquí tengo menos 1 medio. Entonces aquí me está quedando, si efectúo, aquí tengo menos z cuadrado menos 1 a la 1 medio. Por acá tengo esto. Tengo z cuadrado menos 1. Y acá tengo z cuadrado menos 1 más 1. Acá me queda z cuadrado. Caray, ya son las 6. Si no les importa, espero unos minutos. Puedo terminar el ejercicio. Tengo z de z. Bueno, el asunto es que z cuadrado sobre z cuadrado menos 1 a lo medio, pues es z cuadrado menos 1 sobre z cuadrado a lo medio. Entonces piensa cómo queda todo. A ver, ¿dónde está el lápiz? Aquí. Queda menos la integral de z cuadrado menos 1 sobre z cuadrado menos 1 a la menos 1 medio es z a la menos 1. Me queda z cuadrado menos 1 sobre z
por z de z. Se me queda menos la integral de z al cuadrado menos 1. Es decir, me queda menos z cubo tercios más z más la constante c. Y ya pues queda como tarea para ustedes restituir la variable, que es muy fácil. Entonces, estos son los dos casos de integrales de Chebyshev que vamos a considerar. Decía que estas sustituciones pueden ser bastante útiles en algunos casos. Entonces, bueno, ya con esto creo que tenemos cubierto razonablemente bien toda la parte de integración indefinida. Ya el lunes que viene comenzaremos con integral definida. Vamos a comenzar hablando de áreas. ¿Preguntas? Una pregunta, Inge. Sí, dígame. ¿Cómo identifico cuáles de N y P? Sí. Vamos a subir. Ok, ya. Sí, como dije, no me termino de acostumbrar a esta versión. A ver, ¿dónde estaba? Estaba por acá. Fíjense. M va a aparecer como exponente de x solo fuera de la expresión a más bx n a la p. Así es como identifica a m. La forma de estas integrales es bien específica, ¿sí? Entonces, m es el exponente de la x sola. N es el exponente de la x que está multiplicada por b y que está dentro de una expresión, está dentro de un binomio, que a su vez está elevado a la p. Entonces, p es el exponente del binomio a más bx n. ¿Sí? Así es como se identifica, que es una forma así bien específica, como decía. Ok, ya, gracias. De nada. Bien, entonces creo que eso sería todo por hoy. Voy a detener la grabación.